Más cordial bienvenida a este webinar sobre la contribución del sector asegurador al desarrollo sostenible del país. Es un placer para mí dar la apertura a este webinar en donde el sector asegurador sostenible se ha puesto de acuerdo y ha generado un contenido de alto valor para todas las personas profesionales del sector. Le agradecemos a las empresas patrocinadoras de este evento: BCR Corredora de Seguros, Banco Nacional Corredora de Seguros, Copenae Corredora de Seguros, Davivienda Seguros, la aseguradora Mafre, la Purdi Corredora de Seguros y Qualitas. Este evento se hace en el marco de la Semana Evolución Sostenible, que es nuestro evento anual de sostenibilidad. También quiero agradecer por su colaboración a la Asociación de Aseguradoras Privadas, que es la secretaría que nos ayuda a convocar a todo el sector asegurador, a la Cámara de Intermediarios en Seguros, que nos permite y participa activamente en todas las sesiones, y al Vulnerable 20 Group, que también nos ayudó a buscar las personas que participan en esta sesión. Para iniciar, les voy a compartir un videito. Nos encontramos en un momento crítico para el planeta. Como humanidad mantenemos estructuras económicas que generan sistemas de exceso, desigualdad y pobreza. El calentamiento del planeta y la pérdida de la biodiversidad representan las principales amenazas para este complejo, frágil e interconectado sistema. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están llegando a niveles peligrosos para la vida. Al menos 42.000 especies se encuentran en amenaza de extinción, lo que representa más del 28% del total, y se ha anunciado el inicio de la sexta extinción de las especies en la Tierra. Más del 18% de la población mundial vive en situación de pobreza multidimensional aguda. Cerca de la mitad son personas menores de 18 años. Según cálculos de la ONU, lograr la igualdad de género tomará 300 años al ritmo actual. 1 de cada 4 personas carecen de acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura. En el mundo actual hay 244 millones de niños, niñas y personas jóvenes sin escolarizar. Y según el último informe del Estado de la Educación, Costa Rica vive la peor crisis educativa de toda su historia. Los retos son muchos. La acción es urgente. ¿Cuánto más vamos a esperar? La práctica de los negocios tradicionales nos ha llevado por un camino equivocado. Requerimos personas que practiquen un liderazgo consciente y tomen decisiones valientes, inspiradas por un propósito superior orientado al bienestar colectivo. Cambiemos la definición de éxito. Hoy es imperativo que las empresas incorporen consideraciones sociales, ambientales y de gobernanza en sus estrategias de negocio. Las alianzas y la colaboración son el camino. El tiempo es ahora. Súmate a esta evolución colectiva hacia una Costa Rica sostenible. Bien. Este evento Evolución Sostenible se realiza gracias a la generosa contribución de las empresas patrocinadoras y han sido 3 días llenos de eventos, tanto para las empresas AED, pero también eventos abiertos. Uno de esta mañana sobre el reportaje ASG y también sobre las normas S1 y S2 que quedan en nuestras redes sociales de Alianza Empresarial para el Desarrollo, por si acaso quieren acceder a ellas. Y pueden encontrar notas en los media partners que tenemos en este evento. Muy bien, entonces a continuación, el por qué estamos aquí, ¿verdad? Vamos a conversar hoy justamente sobre diferentes maneras en que el sector asegurador puede contribuir al desarrollo sostenible de los países, a generar resiliencia, a generar cultura de seguros y a utilizar muchas otras formas de organizarse y trabajar con los sectores a los que buscamos
proteger. Para esto, quisiera comentarles el marco en el que se crea esta actividad de hoy. Hace 2 años, gracias al proyecto CERALC con financiamiento de la Unión Europea y con el apoyo de SUGESE, que es el ente regulador en Costa Rica, se inició el proyecto de conducta empresarial responsable para Costa Rica y Panamá. Se creó un protocolo de conducta empresarial responsable de forma colaborativa entre muchas empresas del sector asegurador. Trabajamos prácticamente por 1 año, reuniéndonos a menudo, haciendo consultas a las diferentes partes interesadas, haciendo una priorización de los temas ambientales, sociales y de gobernanza que son críticos para como sector mejorar nuestro alineamiento a la sostenibilidad. Y justamente logramos lanzar en Costa Rica este protocolo de conducta empresarial responsable, donde todas estas empresas que están en su pantalla firman un compromiso para trabajar en pro del desarrollo sostenible del país. ¿Okay? Entonces, gracias a la colaboración de este proyecto CERALC, logramos lanzar este protocolo aquí, que las empresas lo firmaran, y también se hizo algo muy similar en Panamá. Quisiera recordarles que además hay una caja de herramientas para todo el sector asegurador de cómo incluir las mejores prácticas de conducta empresarial responsable en línea. En breve les compartiremos el link. Aclararles que cuando todos los participantes de este proceso hicieron una priorización de los temas más críticos ASG para el sector, pero también para las partes interesadas con las que trabajamos. Y esta fue la priorización específicamente para Costa Rica. También se hizo una para Panamá. Y los 3 principales temas que quedaron fueron estrategia climática, el tema de gobernanza y gobierno corporativo y el tema de gestión integral de riesgos y continuidad del negocio. Temas que sabemos que inclusive se han estado promoviendo por años por las organizaciones que supervisan al sector. ¿Okay? Pero hay muchísimos temas involucrados en cuál es nuestra contribución como empresas y como sector, que están relacionadas con la asequibilidad de nuestros productos y servicios, cómo nuestros productos inciden en la protección, en la conservación de la biodiversidad, en la conducta ética, en cómo creamos resiliencia y prevención, cómo trabajamos con nuestras cadenas de valor, independientemente del tipo de productos o servicios que ustedes coloquen. Tenemos cadenas de valor, otras empresas, microempresas que trabajan con nosotros, cómo gestionamos la información, cómo gestionamos al servicio de las personas consumidoras, cómo aseguramos que el bienestar de las personas que trabajan en nuestra cadena de valor sea el adecuado, y también cómo estamos invirtiendo los dineros tomando en consideración decisiones ASG. ¿Okay? La gestión del talento humano y el desarrollo de las comunidades locales también fueron temas que salieron. Pero en este orden fueron los que se priorizaron los temas que tienen en pantalla. Las empresas que son firmantes de este protocolo, las empresas signatarias, se comprometieron a 5 cosas. Integrar dentro del proceso de toma de decisiones las cuestiones ASG, o sea, en todos estos temas. Entonces, de forma individual, cada empresa trabaja y se asegura que a lo largo de la cadena de valor se busca fortalecer eso. Este protocolo inclusive está público, pero también que colaboremos con las personas consumidoras y con nuestros socios comerciales y otras partes interesadas para abordar todos estos temas. Sabemos que no podemos trabajar como una burbuja en el sector y mes a mes nos reunimos y llamamos a otras partes interesadas para buscar proyectos, para buscar generar información, buscar generar soluciones. También colaborar con el gobierno de la República y otros entes reguladores y partes interesadas para crear conciencia y promover acciones en la sociedad civil, porque sabemos que es una parte esencial de las respuestas que podamos dar. También trabajar en esfuerzos multisectoriales para evaluar riesgos, para desarrollar respuestas y finalmente rendir cuentas de una forma transparente, tanto de manera individual como empresas signatarias, pero también de forma sectorial. Muy bien. Con esta introducción de lo que el proyecto CERALC nos permitió lanzar hace ya más de 1 año y que hemos dado continuidad como sector
que se ha organizado. Se creó entonces el sector asegurador sostenible que nos trae hoy este evento. Para iniciar, me gustaría invitar a la pantalla a la señora Yanina Aguilar. La señora Yanina Aguilar es líder regional de soluciones paramétricas en Aon Reinsurance Solutions y nos ayudará conociendo más ejemplos sobre cómo las soluciones innovadoras y qué está ocurriendo en la región para permitir los seguros más inclusivos y que nos ayuden pues, a destacar estos retos o abordar más bien los retos que nos presenta la sociedad y el ambiente. Adelante, Yanina, muchas gracias. Gracias, Ethel. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla y espero puedan verla. A ver, ahí espero que ya se vea. Bueno, pues gracias a la Alianza Empresarial para el Desarrollo por la invitación, en especial Ethel por toda la coordinación y también a Gabriel Pérez, coordinador regional de las Naciones Unidas, por considerar a Aon como broker número 1 a nivel mundial en la colocación de este tipo de transacciones que tienen un especial interés en proteger aquellos segmentos tanto a nivel persona, corporación o sector público relacionados a los efectos de cambio climático. Y un poco para comenzar, quiero compartir el contexto actual. Yo creo que muchos no somos ajenos a las noticias que vemos en el día a día. Escuchaba ayer que los incendios de Grecia son los más grandes registrados en la historia de la Unión Europea. Y bueno, creo que todos hemos visto el reciente huracán que entró a la Florida en Estados Unidos. Y aquí me voy a lo que se recapituló en el 2022. Vemos que en realidad se registraron pérdidas de 313 billones de dólares o 313 mil millones de dólares, como lo querramos ver. Y de ese número, en realidad, únicamente el 42% de las pérdidas estuvieron aseguradas. Eso quiere decir que hay un 58% de pérdidas no aseguradas. Y en realidad es un número bien sustancial, y aquí después vengo con el detalle de las top 10 pérdidas más grandes del año pasado. Encabeza el huracán Ian, que no nada más afectó a los Estados Unidos, sino a todos los países expuestos en el área del Atlántico. Y otros más, digamos que vienen en segundo lugar las sequías. Creo que no solamente Estados Unidos y Europa fueron las únicas. Vimos, por ejemplo, en el 2021 las sequías en el Cono Sur, y este año estamos viendo las temperaturas inusuales en lo que se considera la ventana de invierno en países como Chile, Argentina o Brasil. Y es que ahí me quiero detener un poco para hablar de dos efectos. El efecto uno es que Latinoamérica y Caribe no crece tan rápido como los países subdesarrollados. Por eso es que en este top 10 aparece, países que en ninguno de este listado está Latinoamérica. Pero por esa misma razón tenemos que preocuparnos un grado incluso más, porque no protegemos con el mismo ritmo lo poco que crecemos. Entonces la situación es todavía, si le podemos poner un adjetivo quizá exagerado, pero es más dramática que el resto de los países. Y ahí también mencionar que anteriormente, cuando hablábamos de catástrofes naturales, nos referíamos principalmente a huracanes y terremotos. Sin embargo, hoy en día, y aquí se alcanza a ver en este mapita del lado superior derecho, en realidad hay muchos eventos que se consideran secundarios, entiéndase, por ejemplo, inundación. Todos estos puntitos azules que vemos hoy en día en realidad suman bastantes pérdidas, que ahora lo que se considera peligros secundarios ya no nada más son la colita de lo que dejaban los eventos primarios. Ahora generan un volumen bastante representativo para las pérdidas que englobamos acá. Ahora, en realidad, eso es qué estamos viendo. Y quiero que se queden con el 58% de las pérdidas no aseguradas, que finalmente, si bien no tienen un seguro que los respalde o algún mecanismo que salga a proteger estos impactos, en realidad sí tienen una forma de subsidiarse, si lo pudiéramos llamar así. Y es que
actualmente vivimos bajo un enfoque reactivo. ¿Qué es lo que vemos que hacen nuestros gobiernos a nivel gobierno central o, por ejemplo, empresas de participación estatal o cualquier municipio? En realidad siempre salen a proteger al sector vulnerable. El mandato es salvaguardar a la población, esa es la razón de su existencia. Sin embargo, tienen un efecto colateral y ese efecto colateral es endeudamiento público y es generacional. En realidad, cuando sucede alguna inundación bastante drástica, un periodo de sequía sustancial o algún huracán, en realidad se utilizan a agencias multilaterales, asociaciones mundiales, bancos centrales privados o, digamos, extranjeros, en donde se adquiere una deuda pública que no nada más va a ser para el primer año, en realidad va a ser para un periodo bastante interesante, y ahí es donde vemos, por ejemplo, islas en el Caribe en donde realmente su deuda pública es muy superior al PIB que se genera por año. Entonces, por cada peso que se registra en el PIB, la deuda tiene un orden incluso a veces hasta superior al 100%. Entonces, básicamente que por cada peso que se genere, existe una deuda de menos 35 centavos, que esos son los escenarios muy dramáticos, pero es uno de los mecanismos que se utiliza para atender los desastres al momento de su ocurrencia. Otro de los temas es recorte de iniciativas, planes de crecimiento o programas sociales. Si se tenían partidas presupuestarias asignadas, por ejemplo, no sé, a temas educativos o a mejoras de hospitales, planes de infraestructura, en realidad al atender esos desastres se tienen que tomar fondos de diferentes canales para poder atender nuevamente la emergencia. Creación de nuevos impuestos, por ejemplo, vimos en el terremoto del 2010 en Chile que se creó un nuevo impuesto a la minería porque tenía que recaudarse fondos para atender el terremoto sucedido en ese momento. Y son impuestos que no se quitan, quedan permanentes en el tiempo. O aumentos de tasas de interés, es otro de los mecanismos. Y ahí es donde en realidad hay que hacer una especie de cambio de mindset, porque, pues digamos, así es como venimos reaccionando en los últimos años. Sin embargo, tenemos que migrar a un esquema no nada más reactivo, sino también preventivo. Y ahí es donde aparece la planeación de mecanismos sistemáticos. En realidad, esto asumimos que no solo va a seguir pasando, sino va a seguir pasando con una frecuencia y una severidad superior a lo que hemos visto en los últimos años. Y en realidad es ahí donde viene un tema de cómo hacer que las herramientas que hoy tenemos puedan ser un canal para recaudar fondos para ser utilizados al momento de todas estas eventualidades. Y una de ellas es captura de fondos. En realidad, ahí tiene que analizarse cómo desde el punto de vista marco regulatorio se pueden ir generando fondos de emergencia, y una vez estos fondos de emergencia puedan tener un apalancamiento, y ese apalancamiento existe por mandato una partida presupuestaria, que incluso a veces hay fideicomisos que manejan estos fondos de emergencia, y a lo mejor cada año se sabe que se incurre en X cantidad de gastos, pero hay eventos cuyo periodo de retorno quizá no es cada año, cada 3 años, no sé, inundaciones que vemos cada 10, 20 años, donde realmente tienen un impacto sustancial, y ahí es donde una porción de estos fondos de emergencia se destina a adquirir mecanismos para catástrofes, en realidad, ¿no? Porque eventos naturales los vemos siempre, ¿no? Entonces, existe esta otra forma, sistemas integrales de protección a la diversidad. Esto quiere decir no nada más atender, por ejemplo, manglares, arrecifes de coral, bosques, reservas naturales protegidas al momento del evento, y aún teniendo estos fondos ya preestablecidos, es también una estrategia integral desde el punto de vista mantenimiento, no explotación, por ejemplo, desde el punto de vista turístico. Entonces, bueno, incorporar este tipo de políticas. Y bueno, priorización de zonas naturales protegidas, que ahí incluso estamos viendo temas muy interesantes como es la generación de bonos de carbono. Entonces, digamos, por ejemplo, Costa Rica, que es un país bastante rico en biodiversidad y zonas bien llenas de naturaleza, ahí es donde pueden incluso tener una maximización de capital para, a través de, bueno, la utilización de este tipo de zonas, y quizá adquirir este tipo de mecanismos para sus propios beneficios o para un tercero, que es la actividad privada.
Y acá vemos las tendencias que hay. Creo que ahí hoy en día vivimos en un mundo bastante disruptivo y es que la pandemia es un claro ejemplo de esto. Y es que anteriormente, por ejemplo, el concepto de seguro se relacionaba con algo muy directo, con un impacto bastante lineal. Y me gusta a mí siempre utilizar el ejemplo de, por ejemplo, un auto. Normalmente se asegura un auto y entonces si yo tengo un choque, viene un ajustador y me paga, ¿no? Llegamos a un acuerdo y me paga. Pero ¿qué tal si ese coche en realidad lo utilizaba para, no sé, si yo reparto algún insumo, pues ese es mi negocio, o sea, yo vivo de ese coche en realidad. Entonces, por más que me paguen el coche, yo me voy a quedar sin el vehículo que me permite continuar con lo que me da de comer. Entonces, hoy en día tenemos que, vuelvo a lo que mencioné anteriormente, cambiar el mindset y en realidad entender estas tendencias disruptivas. Hoy en día vemos esquemas de protecciones innovadores, en realidad más la relación del gasto emergente y lo que me genera esto versus los activos per se. Y ahí menciono un ejemplo, por ejemplo, las zonas ecoturísticas o áreas muy dedicadas a temas de turismo. En realidad, cuando viene, por ejemplo, un huracán, eh, si bien registran daños, lo que más vemos es que hay una interrupción a la recaudación de impuestos desde el punto de vista de actividad turística y por ende gente que pierde sus trabajos porque vive del turismo. Entonces ahí es donde los gobiernos y todas las instancias tienen que entrar a hacer una inyección de capital para reactivar la economía. En realidad, anteriormente se asociaba mucho el daño económico al daño físico, pero hoy en día vemos que los gastos emergentes son muy sustanciales y bastante más representativos a los activos per se. Otro tema, planes de crecimiento para sectores específicos. Vemos que literalmente llueve, truene o relampaguee. Hay sectores que por política pública se quiere impulsar y entonces hay que buscar estos mecanismos que se asocien a la protección de las actividades. Entiéndase, por ejemplo, si hay un tema desde el punto de vista agrícola, si se quiere impulsar alguna región en específico, temas educativos o cualquier otra actividad minera, si existe alguna actividad asociada al crecimiento en los próximos años, es sustancial protegerlo. Mantener ratings, esto es muy importante porque si bien el tema de deuda pública no nada más acompaña los temas de respuesta a la emergencia, también hay mucha deuda pública como parte de la estrategia de cada uno de los gobiernos y entonces cuando los países tienen una afectación, o puede ser incluso provincia o a nivel municipal, tienen una situación devastadora, en realidad el rating crediticio baja. Entonces, no solamente van a tener que adquirir préstamos a tasas de interés superior, sino incluso pueden no acceder a este tipo de fondos porque los ratings hacen que pues, la capacidad de deuda en realidad no exista. O temas, por ejemplo, evitar multas o penalidades. Vemos hoy en día bastante interés en, por ejemplo, cambiar la matriz energética de una composición térmica principalmente a temas verdes. Y ahí es donde existen muchas concesiones financieras donde dicen, bueno, yo, inversionista extranjero, voy a venir a hacer este tipo de proyectos porque voy a tener una garantía de retorno. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no hay el suficiente caudal para temas hidráulicos, de generación hidráulica? Ahí en realidad se tiene que absorber ese tipo de multas porque bajo contrato así está establecido. Entonces son los nuevos, por mencionar algunos ejemplos en realidad, son las nuevas necesidades que vemos que antes no eran tan palpables. No existían quizá, pero sí existían quizá, pero no eran de la dimensión que hoy estamos viendo. Y en realidad todo esto que les menciono está bastante asociado a liquidez financiera. Y es que ahí vemos estadísticas, por ejemplo, en donde estos eventos disruptivos asociados a cambio climático tienen efectos negativos en su mayoría del 72% de las empresas reportadas y el porcentaje que no está incluido ahí se debe a que tiene un negocio local. Pero en realidad hoy la mayoría de las empresas dependen de alguna manera de entidades globales. Hoy el tema de la globalización es tal
que lo que sucede en un territorio afecta a otro de manera sustancial. Veía, por ejemplo, el Canal de Panamá, que está en sus mínimos históricos de volumen de agua, y es que en realidad el tiempo que tardan, que genera una pérdida económica, lo vemos reflejado en el costo de los productos. Entonces, finalmente somos nosotros quienes también absorbemos este tipo de pérdidas financieras. Dicho lo anterior, me paso a qué mecanismos auxiliares vemos. Y en realidad la mayoría son vinculados a obtención de liquidez, de este cash flow. Y ahí entro al concepto de seguros paramétricos. Yo no sé qué tan relacionados están con eso, pero me gusta siempre hacer una especie de repaso. Y ahí la definición es que, bueno, son soluciones que se activan cuando un evento predefinido excede ciertos umbrales. Y acá me voy paso por paso, ¿no? En realidad, estos eventos, en su mayoría, están asociados a temas de catástrofes naturales o riesgo climático, lo que conocemos sequía, aumentos drásticos o disminuciones de temperatura, temas de incendio forestal, acumulación de lluvia, humedad de suelo, nivel de caudal, etcétera. Y estos, vaya, una vez que se define cuál es el evento que a mí me genera esta disrupción, se generan umbrales, ¿no? Y se estudian estos parámetros. En el caso de sismo, yo voy a estudiar la magnitud. En el caso, por ejemplo, de temperatura, los grados centígrados o Fahrenheit, velocidad de viento en el caso de huracanes, etcétera. Pero yo decido, porque por ejemplo, si nos vamos a revisar lo que estudian los sismológicos, en realidad tiembla cada 3 segundos. Pero hay a partir de un umbral en donde yo sé que es devastador para mi operación, para mi actividad. Entonces, a partir de ahí se definen estos umbrales y una vez que exceden estos umbrales, digamos que los parámetros exceden estos umbrales, automáticamente hay un desembolso. Ahí es muy importante hablar de que quién revisa estos umbrales, quién revisa estos parámetros, y siempre son terceros independientes. En el caso, por ejemplo, de precipitaciones, son satélites que tienen data abierta y transparente. En el caso de terremotos, el Sismológico Nacional de los Estados Unidos. En el caso de, por ejemplo, huracanes, el National Hurricane Center, etc. Son entidades que no tienen nada que ver con la operación misma o con, por ejemplo, el sector asegurador o reasegurador. En realidad generan data que es totalmente independiente. Y así es como estos seguros paramétricos se activan. Acontece el evento que queremos asegurar, se estudia estos umbrales y hay una indemnización en un periodo aproximado de 30 días. Estos seguros paramétricos hoy en día han sido de bastante utilidad y acá les muestro 4 ejemplos que hemos visto. En realidad, vinculados a temas agrícolas, por ejemplo, si desde el punto de vista económico, el desarrollo de los cultivos específicos básicos, maíz, soya, por ejemplo, tienen algún impacto en sequía, pues ahí en realidad se pueden vincular este tipo de seguros a los subsidios otorgados a los agricultores. En realidad yo te digo, mira, te voy a dar X plata, pero un porcentaje va a estar destinado a pagar un seguro. Y ahí existen 2 ángulos, porque en realidad quien puede recuperar el seguro es el agricultor mismo como beneficiario último, o también aquel que le está dando el financiamiento, por ejemplo, los bancos de desarrollo, porque garantizan tener un capital. En el momento de que hay un evento, los agricultores en realidad como última prioridad es pagar el seguro, pero ellos tienen el mandato de seguir reactivando este sector agrícola para futuros compromisos que se hayan pactado, ventas a nivel internacional de X número de toneladas. Entonces ahí vemos cómo el seguro responde como el beneficiario último o para el proveedor de línea de financiamiento. Otro tema, por ejemplo, en cuanto a energía se refiere, los fondos en realidad que pueden adquirir, si disminuye mi caudal, yo no puedo generar energía hidroeléctrica y en realidad no puedo suministrar a la población. Entonces ahí si ocurre este tipo de eventos, lo que hacen normalmente es prender las térmicas porque es una de las formas de poder continuar con este suministro. Entonces, al disminuir el caudal, se otorga la indemnización de acuerdo al precio del barril del petróleo.
De esta forma pueden, que es el recurso para pues, encender diésel y sus derivados, encender las térmicas. Entonces, puede ser eso, o incluso que los fondos que se reciben pueden ser asignados para otros proyectos verdes. Es decir, al disminuir el caudal, yo tengo una pérdida económica, entonces el fondo que recibo es para implementar proyectos de plantas solares o eólicas, por ejemplo. Después, temas de programas de restauración y desarrollos de vivienda. Hemos visto casos en donde se hacen planes para población vulnerable y en realidad viene otro terremoto y se lleva todo lo que se había hecho. Entonces, ahí asociados a impuestos, seguros paramétricos asociados a impuestos, que si sucede X parámetro en una región que sabemos que está expuesta, automáticamente puedan tener fondos extraordinarios, ya sea para reparar la vivienda o reemplazarla, ¿no? Son ayudas que da el gobierno para este tipo de sectores. O temas de desarrollo y protección a segmento PYME. Normalmente, y ahí les cuento, por ejemplo, un caso en el 2017 en México. Nacional Financiera, que es una entidad que se encarga de muchas políticas y proyectos para la economía, en realidad no solo dejó de percibir los préstamos que había otorgado en el pasado, sino además por mandato gubernamental tuvo que inyectar mayor flujo para reactivar la misma economía, ¿no? Es reactivar esta inercia de las actividades propias. Entonces acá vemos cómo justamente de ese momento en adelante existe bastante impulso en que puedan de forma implícita agregar este tipo de mecanismos para que cuando suceda el siniestro, mismo caso que el tema de agro, pueda beneficiarse esta pyme o incluso asociaciones como estas tengan capital extraordinario para poder inyectar nuevamente estos flujos. Y con esto me paso a la última diapositiva, en donde básicamente la conclusión es aprovechar las entidades públicas y privadas para llevar liquidez a estos sectores clave. Ahí es muy claro, en realidad, al tener estas soluciones sectoriales y que ya funcionan de manera sistemática, no son como un proyecto aislado, ya son parte de digamos que unos mecanismos que van adjuntos a lo que es la operación que conocemos, digamos que las formas tradicionales de desplegar capital o de impulsar algún proyecto. Entonces, a través de estas soluciones y tomando de un lado todo lo que se tiene que proteger y del otro lado los agregadores o los organismos que hoy en día ya participan en estos proyectos, en realidad con la conexión de estos tres elementos se pueda generar mecanismos sistemáticos y estar preparados para la ocurrencia a futuro de este tipo de eventos. Entonces, acá termino y le regreso el micrófono a Ethel en caso de que existan preguntas por parte de la audiencia. Muchísimas gracias, Janina. Muy provechosas las ideas que plantea Janina, justamente de cosas que se están ya aprovechando, ¿verdad? Tal vez empiezo con una pregunta y les agradezco al público si nos plantean más preguntas. Aquí copié una justamente. Vamos a ver. En Costa Rica estamos justamente experimentando la disminución de disponibilidad de agua para generación eléctrica. ¿Cuáles parámetros se utilizan para definir qué es una situación atípica? Me imagino que para que entre a regir los seguros efectivamente, considerando que existen fenómenos como el Niño y se trabaja con las empresas, y sí se trabaja con las empresas generadoras en la fase de investigación y desarrollo. Pues generación de energía es un tema bastante interesante. Sí digamos, en el caso específico de Costa Rica, al tener su matriz relacionada a plantas hidroeléctricas, existe seguros que al disminuir el caudal en determinados puntos en específico, que son los que suministran las presas, exista un desembolso de fondos. Ese desembolso de fondos en realidad depende 100% de lo que se quiere hacer con ellos. Puede ser, por ejemplo, generar plantas adicionales en materia de energía solar o eólica, o puede ser, ya decía yo, el ejemplo que tenemos en Sudamérica, en donde anteriormente, porque esa es una situación que cambió, anteriormente tenían que prender las térmicas porque es la forma más rápida de generar energía y entonces la indemnización se hacía
con algún commodity, porque normalmente pues no te va a costar lo mismo generar energía térmica si el barril del petróleo tiene el costo de $50 o de $70. Entonces ahí incluso esta misma fluctuación de precio. Lo que protege es de esa fluctuación. Exacto, pero ahí depende bastante. Hemos visto, por ejemplo, clientes que están migrando a proyectos, a tener una cartera de proyectos verdes, en realidad donde, por ejemplo, los reaseguradores, que son los que otorgan cobertura a este tipo de peligros, dicen, sí te voy a dar protección única y exclusivamente si tú me dices que cuando yo te pague los fondos vas a utilizarlos para proyectos sustentables. Entonces ahí también, porque hay una contribución de todos de, bueno, sí voy a dar capital, pero en realidad este capital voy a tener la garantía de que se va a utilizar para generación verde, ¿no? Eso normalmente lo vemos cuando quieren migrar de térmico a energía verde, ¿no? Pero en el caso específico de Costa Rica, muy concreto a la pregunta, sí, es dependiendo del nivel de caudal, se otorga un pago, ¿no? Y ahí, en cuanto a contribución con empresas, digamos que estén estudiando el tema, en realidad no lo conozco. Deberían de existir, serían alianzas bastante interesantes, pero hoy en día no tengo conocimiento de que existan este tipo de vínculos. Creo que estás en mute, Ethel. Mil gracias, mil gracias. Tenemos un par de preguntas más. No estoy hay una que no estoy segura que entiendo, entonces ya le voy a pedir a la persona que amplíe un poquito más. Espérate para ver aquí, ordenarlos un poquitito. Vamos a ver. Vamos a ver, dice, buenas tardes. Considerando que el tema de desarrollo sostenible implica los objetivos de las Naciones Unidas relacionados con el tema y donde el sector asegurador tiene una participación de relevancia, ¿consideran la posibilidad de algún seguro paramétrico en la categoría de seguros personales? ¿Qué se ha observado en la región o en el mundo en este aspecto? Seguros personales sí hay, y ahí digo, bueno, entrando al materia de seguros personales, existen diferentes categorías, pero en donde lo vemos es en algo llamado cash cover. En realidad, por ejemplo, en países sísmicos como Chile, lo que hacen es decir, mira, si tiembla a partir de X magnitud, en realidad yo te voy a dar un monto que no te va a no te va a resolver la vida, pero te va a ayudar, es una ayuda emergencial. Ahí existe un área de oportunidad muy grande en materia educacional y de conciencia social, porque regularmente estos proyectos y cuando se lanzan estas iniciativas tienen una probabilidad de éxito bastante baja. ¿Y por qué? Porque en realidad hoy todos pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos esta conciencia de ir y adquirir estos mecanismos de manera voluntaria. Donde tienen una probabilidad de éxito bastante alta es cuando existe un tema de obligatoriedad. Ya decía yo los ejemplos exitosos que están ligados a líneas de crédito, entiéndanse bancos de desarrollo para vivienda, para agro, para temas pymes, para tema de cualquier índole. Y entonces cuando te hacen adquirir esos mecanismos, en realidad tú tienes el beneficio, pero lamentablemente tiene que haber un mandato o una garantía, una subjetividad para que se adquieran. Entonces los vemos ahí en materia de seguros personales como una ayuda extraordinaria para este tipo de cosas, pero básicamente es donde mayores ejemplos he tenido la oportunidad de ver. Excelente, y eso nos hace un llamado a unirnos con otras partes de la industria, ¿no? A trabajar en conjunto con nuestros bancos, a trabajar en conjunto con otras partes de la industria. Muy bien. Ampliamos un poquitito la pregunta siguiente. Vamos a ver si nos da tiempo de una más. Vamos a tratar. Nos preguntan un poco sobre cuál es el país en el que se utiliza con más, cuál es el país en el que se utiliza con mayor frecuencia los seguros paramétricos. País, yo les diría que, dime, termina si quieres. No, dale, es que habla sobre qué coberturas tiene, beneficios para la economía y para la aseguradora para su promoción. Entonces es amplia la pregunta, pero tal vez de alguna forma si sos puntual más bien en cuál es el país en el que se promueve más y tal vez
¿Cómo ves el rol de las aseguradoras y de las corredurías en la promoción de seguros paramétricos? Como país específico, yo diría que es México. La verdad es que México tiene de todo, a diferencia, por ejemplo, no sé, Argentina, Brasil, que tienen temas climáticos. En México tenemos eso, más terremoto, más huracán, más inundaciones. Entonces, eso mismo, y que el gobierno mismo ha sido uno de los principales compradores de estos mecanismos. Entonces, eso hace que, por ende, no sé, por ejemplo, cuando lo hace el papá, los hijos pueden hacerlo, dicho de otra forma, ¿no? Entonces hay países en donde cuando el gobierno todavía no entra en este tipo de mecanismos, es difícil que la industria privada acompañe. Y digamos que en materia del rol de las aseguradoras y los corredores de seguro, sí lo hay. Hoy en día hay un gran hueco en materia de regulación. Yo creo que en la mayoría de los países, si no es que en todos, está permitido, pero no existe una regulación clara. Entonces eso hace que a veces cueste un poco de trabajo. No obstante, estos seguros, la verdad, tienen ya más de 10, 15 años y la mayoría de las transacciones se colocan con regulaciones internacionales. Entonces, si bien hay todavía área de oportunidad y un hueco en materia local, no solo Costa Rica, todos los países, en realidad creo que existe esa confianza de que los participantes en este tipo de seguros, que todos son reaseguradores con ratings crediticios A más, A menos, por justo la velocidad con la que tienen que desembolsar los fondos, se rigen bajo una regulación mucho más estandarizada a nivel global. Entonces, esto, y creo que ahí invitarlos a un tema educacional. Son seguros muy interesantes, pero que no son el común denominador, y entonces a veces, por ejemplo, corredurías de seguro no tienen mucho la motivación de promoverlos porque hay un desconocimiento. Entonces ahí sería invitar a la gente a leer más sobre eso, y que todos los que estamos promoviendo este tipo de mecanismos pues estemos ayudando a que se promueva este tipo de soluciones. Mil gracias, Janina, por tu muy buena presentación, por tus respuestas e insights. Muy agradecidos desde el sector asegurador sostenible en Costa Rica por tu tiempo y esfuerzo. Gracias a Muchísimas ustedes gracias por la invitación. Muy bien, vamos a seguir pasar al siguiente segmento de nuestro evento. Para esto, darle la bienvenida al señor David Ochoa Lotero, que es el director del portafolio ambiental de Sura en Colombia, a don Tomás Soley Pérez, que es el superintendente general tanto de SUGESE como de SUGEVAL, a la señora Carla Hueso Zúñiga, que es la subjefa de Dirección de Seguros Generales del Instituto Nacional de Seguros, y tengo el placer de moderar este espacio. Muy bien. Le agradezco al equipo que sí nos mantengan ayudándonos con la admisión. ¿Ok? Y a destacar los videos correspondientes. ¿Ok? Creo que ya todos tenemos las cámaras abiertas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a este panel, para lo que ya voy a dejar de proyectar, y ya deberíamos entonces tener, ojalá, vamos a ver si logramos tener las cuatro imágenes en línea. Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, vamos a dar inicio a esta conversación en la que hemos buscado tener representación de la parte regulatoria, también de ejemplos de la región y de ejemplos locales. ¿Okay? Y para iniciar, yo creo que, ¿verdad? Acabamos de escuchar cómo desde las reguladoras es importante incluir variables ASG en los seguros. Y me gustaría iniciar con una pregunta para David de Sura. Me gustaría mucho escuchar cómo desde Sura Colombia han estado procurando incluir las variables ASG en los productos y servicios. ¿Nos podrías contar un poco más, por favor? Perfecto, Ethel, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas y a todos los que están conectados. Un placer estar aquí. Creo que es una pregunta amplia. Ahorita en el panel estaremos conversando, intentando aterrizarla en diferentes frentes. Pero creo que las variables ASG de seguros tienen unas aristas muy importantes.
Una, desde el aseguramiento de productos o el aseguramiento de actividades que vayan en línea con un menor impacto ambiental. Eso lo vemos en Colombia, que fue uno de los primeros países donde desarrollamos una taxonomía verde. Se ve por ahí, Janina, también que México está en el proceso y tenemos avances en Latinoamérica con el tema, pero lo importante es que nos sumemos como industria aseguradora, porque a la hora de asegurar actividades verdes que llamamos o actividades de menor impacto, es donde en ocasiones encontramos restricciones de reaseguro o algunas restricciones técnicas que tiene cada país. Entonces ahí creo que hay un punto muy fuerte a trabajar por parte de todos, porque ya lo hemos vivido. Con temas de hidrógeno, con temas de generación por biomasa, hay muchas actividades que hoy no son tradicionales en los seguros. Lo mismo nos pasa en la suscripción, y ahí es donde buscamos decir, no es solo suscribir y decir no voy a determinadas actividades, sino cómo acompañamos a los clientes a mejorar sus prácticas. Es mejor, y ponemos el caso Colombia, es mejor no decir no voy a la minería porque la minería es necesaria y necesaria para la transición, sino a qué minería voy y con qué tipo de actividades voy, a qué tipo de carbón voy y con qué tipo de actividades de ese carbono, qué tipo de acciones ASG los puedo acompañar. Entonces creo que eso es el como punto de partida. Es un punto que me gustaría establecer desde acompañar negocios de menor impacto, pero también desde la suscripción en todas las actividades que analizamos, cómo involucramos esas variables ASG a la hora de nosotros tomar una decisión en esta vía. Excelente. Esto es mucho más amplio, ¿verdad? No solamente específicamente ya en algunas partes del proceso. Muchas gracias. Ahora, si nos enfocamos en la parte ambiental, ¿verdad? Específicamente en la parte climática, vimos al inicio de la presentación que el tema más priorizado por el sector, tanto en Costa Rica como en Panamá, fue la emergencia climática. Sabemos que vivimos en las regiones más afectadas por la emergencia, y lo que hemos aprendido como empresas trabajando en conjunto es que para trabajar el tema de la emergencia climática necesitamos como sector trabajar de forma coordinada, ¿ok? No uno por acá, otro por allá. Lo que buscamos es tener información para el beneficio común, tanto del sector, pero también del mercado. Me gustaría tal vez, don Tomás, que usted nos comente, ¿verdad? ¿Por qué es importante organizarse como sector para aprovechar esas oportunidades que globalmente se nos presentan y igual fortalecer el sector? Tal vez nos podría comentar algunos ejemplos de cómo ha pasado esto en otras regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Etel, y muchas gracias por la invitación. Tengo dos fechas así claras en mi memoria. Una es el 8 de agosto del 2018, hace 5 años, acabamos de cumplir, en que el sector asegurador de Costa Rica firma el compromiso con los principios de sostenibilidad de seguros de las Naciones Unidas. Creo que es un punto clave, y 5 años después ver lo que se ha crecido y lo que se ha logrado, realmente a mí me llena como costarricense de orgullo y como parte del sector. Pero también el 2 de agosto pasado cumplimos el día del Overshoot Day, ¿verdad? Fue el Overshoot Day donde ya los recursos que se consumen a nivel de humanidad son mayores que los que se pueden regenerar. Entonces estamos a un punto de no retorno donde todos estos esfuerzos son importantes. Es un tema complejo, sin duda el protocolo de conducta empresarial responsable del mercado ha sido un acicate que ha permitido generar esta mesa de trabajo. Y a mí me encanta ver cómo estas actividades ya van fluyendo sin tanto acompañamiento del supervisor, sino que ya se lo han apropiado, y eso es fascinante. Hay muchas formas de verlo. A nivel regulador hemos hecho lo mismo, hemos consolidado un trabajo conjunto con las 4 superintendencias, y en esa línea tenemos varios temas a trabajar. Datos es un tema que hay que seguir centralizando, ir facilitando datos, medición de vulnerabilidades, divulgación de riesgos. Estamos trabajando a nivel de superintendencias para entregarle al sector también una taxonomía verde que permita medir los riesgos y demás, y la práctica supervisora. Son 4 elementos que nos van a dar espacio para poder seguir adelante con estos procesos. A nivel de los supervisores en Latinoamérica se creó un grupo de trabajo
conjunto latinoamericano y a nivel de distintas iniciativas globales, como es la iniciativa del acceso al seguro, se han estado haciendo proyectos y programas conjuntos. Costa Rica, pues aplicamos al Innovation Lab del año antepasado y una serie de empresas también acudieron a este llamado, y ahorita tenemos un proyecto de pequeña empresa hotelera donde la idea es darle también espacios de resiliencia, de gestión de esos riesgos a los hoteleros, y ya vamos hacia el prototipo. Y la industria sigue participando en esto. Creo que estos procesos son necesarios, son muy necesarios, y hay muchas experiencias bonitas que se pueden ir trayendo de seguros que sean fáciles de vender, fáciles de colocar, fáciles de entender y fáciles de cobrar, sobre todo, que permitan mayor resiliencia. Esto dentro de un marco más grande. Se ha trabajado con la Comisión de Emergencias con Naciones Unidas a efecto de también ir modelando el riesgo país. No todo lo va a resolver el mercado de seguros, decía Janina. Si el gobierno se adelanta un poco, el mercado sigue atrás, pero hay una cola de riesgo que no lo va a poder resolver el mercado de seguros. Entonces ahí la estrategia de financiamiento para la recuperación después de los eventos naturales del Ministerio de Hacienda, que ya se emitió el decreto y que está trabajándose en su implementación, va a ser muy, muy importante como política pública en nuestro país, en nuestra economía. Muy bien. Entonces veo, ¿verdad?, que estamos en un punto de inicio realmente. O sea, nos hemos logrado organizar como sector, pero inclusive los mismos reguladores ya trabajan a nivel regional. En esos espacios donde podemos compartir con otras personas de la región, también vemos cómo los ejemplos, las lecciones aprendidas también pueden ser utilizadas en pro, pero ese esfuerzo también multisector en el que tenemos que trabajar con entidades como la Comisión Nacional de Emergencias, el mismo gobierno central, ¿verdad?, el Ministerio de Ambiente, cámaras de empresas. Entonces ese trabajo tal vez en conjunto tiene que ir mucho más allá, y nos quedamos con ese aprendizaje de ver cómo lo aplicamos como sector asegurador sostenible. Ahora, sabemos que en nuestro país específicamente hay retos importantes en el entorno del país para desarrollar ese tipo de seguros. Específicamente podemos hablar de los paramétricos, ¿verdad? Me gustaría que Carla, del grupo INS, nos ayude a comentarnos un poco sobre el proceso o los procesos que han pasado dentro del grupo INS para desarrollar seguros paramétricos, y que nos comentes tal vez un par de los retos que han experimentado, qué se aprenden de estas experiencias y qué le gustaría compartir con compañeros del sector. Muchas gracias, Ethel, y muchas gracias por la invitación. Sí, claro, podemos compartir. El año pasado logramos inscribir el primer seguro paramétrico a nivel nacional. Logramos inscribirlo el año pasado. El seguro está dirigido al cultivo de café, es de la parte agrícola, como decía ahora Janina, que se puede ligar también a la parte agrícola. Entonces es para cubrir el cultivo de café contra exceso de lluvia. Sí lo desarrollamos específicamente en el sector occidental del país. San Ramón, Naranjo, Palmares, en esa zona, ahí fue donde nos concentramos en este momento, y en 2 etapas específicas del café, en 2 etapas fenológicas, que es en la floración y el llenado. Esas 2 etapas son muy vulnerables en caso de exceso de lluvia para el cultivo de café y pueden afectar obviamente la cosecha. Entonces nos concentramos ahí. Fue una experiencia muy retadora realmente, porque es el primer modelo que estamos sacando paramétrico. Fue retadora. Dentro de las principales inconveniencias que se presentaron fue el obtener información. Ahorita don Tomás hablaba precisamente de cómo se requiere esa centralización, porque sí se requiere hacer un análisis previo bastante detallado para poder ubicar de manera bien precisa los umbrales, dónde va a estar el disparador, a partir de qué momento voy a pagar. Entonces sí necesitábamos información mínimo de 30 años atrás de cuál era las precipitaciones que se presentaban en esas ubicaciones. No logramos tener toda la información a nivel nacional, sí logramos obtenerla a nivel internacional.
a través de CHIRPS, que es una herramienta tecnológica desarrollada por la Universidad de Santa Bárbara. Además, tuvimos acompañamiento también de reaseguradores que nos dieron su soporte y nos ayudaron para ir desarrollando bien el modelo y lograr entonces calibrar la información de los datos estadísticos de lluvia en la zona específica, saber a partir de qué momento el cultivo puede tener daños, cuál era el monto además, porque se creó una escala de pagos. Entonces fue un proceso retador, se tuvo que trabajar además de personas de seguros generales, los actuarios, ingenieros agrícolas, tuvimos varios acercamientos con su GESE también para poder definir claramente cómo teníamos que presentar la información para la inscripción correspondiente. Entonces, fue satisfactorio el hecho de poderlo inscribir. Hemos dado seguimiento de la situación, de qué hubiera ocurrido en cuanto a los pagos, porque sí lo hemos llevado como un plan piloto en cuanto al detalle de cuántas veces se hubiera activado el disparador, dependiendo de las fechas de análisis que tenemos también. Entonces ha sido muy enriquecedor realmente, hemos tenido que trabajar fuertemente para llegar al modelo que se diseñó en este momento. Hay otros modelos en los que estamos ahorita iniciando el proceso y tratando de desarrollar también modelos no solo para la parte agropecuaria, sino para infraestructura y para otros eventos catastróficos, no solo exceso de lluvia, sino que la falta de lluvia también es ahorita, como bien lo mencionaba Janina, uno de los eventos catastróficos que podrían estar afectando. Eso es lo que les podría compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Sabemos que esto es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Un primer piloto, como usted dice, doña Carla, y es parte, y ojalá que estos nuevos productos en los que están trabajando logren un éxito en la colocación también. Muchas gracias. Quisiera moverme un poco a otro tipo de soluciones, porque nos hemos enfocado específicamente en seguros y en seguros paramétricos, pero conversando previamente con David, hablamos, hay muchas otras formas en el que el sector asegurador puede contribuir con la continuidad de los negocios. Y me mencionaba, David, un seguro sobre eficiencia energética. ¿Nos podrías comentar un poco más cómo fue el desarrollo de esto y también la colocación de este tipo de seguros? Perfecto, claro que sí. Este seguro se denomina seguro de eficiencia energética y generación de energía. Es un seguro que parte, y creo que responde también a una pregunta que nos estaban haciendo en el chat por parte de Rebeca, y cómo hacemos esa articulación con otras entidades. Entonces esto es un importante porque fue un seguro que surgió en articulación con otras entidades, en este caso entidades privadas que desarrollaban proyectos de energía solar. ¿Cómo funciona este seguro? Hace parte de los seguros que llamamos en Colombia cumplimiento. Me imagino que en el resto de América Latina le dicen fianzas. Me confirma Cetel si es fianzas. Pero veo que sí. Entonces, en este seguro de fianzas, normalmente lo que se asegura es una labor, pero no se puede asegurar un resultado. Lo que hicimos en este caso con este seguro es hacer una excepción a fianzas y asegurar resultado únicamente para proyectos de eficiencia energética o generación de energía. Entonces, ¿qué aseguramos en este caso? Aseguramos la promesa de energía que hay en un proyecto de generación. Si yo prometo en un proyecto solar que me voy a ahorrar $1,000, $2,000 o $100,000 de energía, eso es lo que aseguramos. No los daños, sino la promesa de energía. Si genera menos energía, pagamos la diferencia. ¿Qué logramos o cómo partió este seguro? Fue una necesidad de un cliente que desarrollaba proyectos y decía, yo cuando llego donde mi cliente final, no hay forma de garantizar mi promesa. Y en ocasiones inversionista siente el temor de poner un dinero que no sabe si va a obtener los retornos. Entonces, a partir de ese riesgo que identificamos, nosotros no teníamos la data, pero la data sí la tenía el cliente por su experiencia, y ahí fue que nos aliamos con el BID, con Valcoldex y con entidades como Icontec para desarrollar un producto que llegara a esa cadena y lograra cerrar ese ciclo de eficiencia energética. Entonces, este producto surgió en el trabajo con otras entidades, como les digo, el Banco Interamericano, con Bancoldex, con un banco de segundo piso, y también con Icontec como entidad técnica. Con esto desarrollamos un seguro que permitiera asegurar de una manera diferente que no se tenía en el mercado, y hoy ya contamos con 400 proyectos que tienen este seguro de energías renovables en Colombia. Entonces, es una manera de llegar diferente, no es un paramétrico y está justo entre una fianza o un daño, pero
pero es una manera innovadora de llegar a una necesidad de riesgos que tiene un público y cómo nos podemos apalancar con una data que no teníamos, pero que ya sí estamos construyendo y ya tenemos. Eso es un poco como el contexto del seguro. Perfecto. Y una muy buena colocación, ¿verdad? No se lo esperaban necesariamente, pero creo que ha sido bastante exitoso. Buenísimo. Bastante. Sí, el primer año vendimos 3 pólizas y luego se fue duplicando hasta que el año pasado ya llevamos años de 120 proyectos asegurados. Entonces, algo que ha tomado fuerza y hoy en Colombia casi que se está volviendo ya una exigencia en los contratos. Para yo hacer un contrato me exigen que me entreguen una póliza que me garantice la energía. Entonces va generando también una dinámica en el mercado y es interesante lo que se puede crear con otras entidades públicas y privadas. Esa misma dinámica que nos mencionaba Janina, ¿verdad? De una obligatoriedad o amarrarlo con algún otro producto o servicio. Excelente. Muy bien. Y sabemos que a veces no necesariamente necesitamos un seguro paramétrico per se para poder aportar, perdón, a sectores. Carla, ¿usted me podría comentar sobre soluciones que tengan para apoyar el sector agrícola en Costa Rica? Sabemos que este sector representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto y da empleo a 10% de la población ocupada del país. Entonces es muy importante no solo en estos términos, sino también para asegurar el tema de seguridad alimentaria en el país. Entonces, ¿cómo apoyamos a un sector como el agrícola a tomar medidas de adaptación o de mitigación y como sector organizado que somos, cómo podemos aprovechar este tipo de seguros, ya que tenemos aquí no solamente aseguradoras, sino también corredurías? Gracias. Sí, gracias. Bueno, el seguro agrícola actual que tiene el Instituto de Seguros en este momento en oferta, está para la venta. El seguro tiene varios esquemas. Aseguramos tanto en la planta, por ejemplo, como unidad productiva, y se puede asegurar también la cosecha, cuando el cultivo tiene un daño y la cosecha se ve afectada o no hay cosecha. Cubrimos contra los eventos de la naturaleza, precisamente que ahora son cada vez más severos, cada vez más frecuentes. Entonces se requiere, porque la agricultura depende muchísimo del clima y esto no es algo que el productor pueda controlar. Entonces, nuestros seguros permiten esto. Y además, dentro de los seguros, logramos nosotros incorporar un esquema de descuentos. Estos descuentos están ligados a buenas prácticas, prácticas que nos ayuden a mitigar o adaptarse al cambio climático. El CATI nos ayudó con la elaboración del detalle de prácticas, el costo de la práctica, cuál es la función que tiene cada una de estas prácticas, y por lo tanto el productor puede entonces tener un descuento de hasta un 25% en su prima. Paga una póliza un 25% más barata si está aplicando buenas prácticas que nos estén ayudando precisamente a mitigar y adaptarse al cambio climático. Y la buena experiencia de esto es que hemos encontrado muchos productores que ya aplican esas prácticas y nos dicen, por ejemplo, yo siembro árboles de sombra en medio de mi cafetal. Ya lo hacía, era una práctica que estaba aplicando y que ayuda, y que entonces además lo motivamos a que lo siga aplicando porque va a tener un seguro más barato. Barreras rompevientos, cobertura viva, siembras de contorno, por ejemplo. Entonces todo este tipo de prácticas nos ayudan a nivel general y motivan también a los productores para seguir aplicando esto. Hay otros seguros en el INS para los vehículos eléctricos, y en los seguros de incendio estamos incorporando también luces LED y algunas otras cosas que estamos ahorita en desarrollo. En lo que ya lo tenemos en este momento listo y que se aplica es en el seguro agropecuario. Muy bien, entonces formas en que como sector también podemos incentivar cambios que son muy necesarios en otros sectores. Ahora, hoy hablamos mucho sobre cómo trabajamos con otros y creo que hay un par de preguntas planteadas, ¿verdad? De cómo seguimos colaborando con otros sectores o incorporamos eso para la toma de decisiones. Pero dentro del mismo sector financiero tenemos que, ¿verdad?, trabajar de forma coordinada con la banca, con puestos de bolsa, con SAFIs y pensiones para atender a estos sectores que son prioritarios en el país. Tal vez, don Tomás, ¿usted nos compartiría algún ejemplo que nos ayude a identificar cómo materializar los beneficios de este tipo de coordinación dentro del mismo sector financiero? Con gusto, Ethel.
decía que parte de la hoja de ruta de las 4 superintendencias tiene que ver con 4 aristas: datos, medición de vulnerabilidades, divulgación de riesgos y prácticas supervisorias. Eso es lo que propone y lo que empuja a hacer el Financial Stability Board a los reguladores. Aquí hay varios elementos de por dónde entrar y cómo a nivel sectorial. Aquí ustedes me preguntan, ¿y por qué el supervisor se mete en estas cosas? Por varias cosas. Uno, el supervisor tiene capacidad de convocatoria y de poner en la mesa a los distintos actores. Segundo, porque esto es un riesgo financiero que golpea también, va a tener una implicancia financiera, una consecuencia financiera, y tiene implicancias de estabilidad financiera. Entonces, en ese sentido, en esta hoja de ruta hay 2 elementos necesarios. Uno de ellos es cuando vemos el balance de una entidad, activos, pasivos, patrimonio. Del lado de los activos está todo el tema de inversiones. Con la ley de bonos climáticos, de bonos temáticos, se generó todo un cambio, un explicitar en las políticas de inversión de las entidades financieras qué van a hacer con eso, con los problemas ASG, problemas climáticos, en sus políticas de inversión. Entonces, bueno, ahí hay un tema fundamental que es la revelación. ¿Cómo le pongo yo las etiquetas? Que sean etiquetas claras, creíbles, etcétera. Ya hay una normativa para la emisión de bonos temáticos, pero vamos más allá todavía. Para poder hacer también la divulgación de qué se está haciendo, qué esfuerzos están haciendo, se necesita una taxonomía. Estamos ahorita trabajando con Naciones Unidas también en la definición de la taxonomía verde para el sector financiero. Ahí van a ser convocados los distintos sectores, incluido el sector financiero, a trabajar, porque teniendo esa taxonomía hablamos el mismo idioma y podemos comparar la generación de impacto, la generación de estadísticas, etcétera. Y otro esfuerzo importante que tenemos, y esta es una gran noticia para el país, y es que se logró por medio de los últimos acuerdos de los proyectos, programas del COP26, introducir a Costa Rica en un proyecto que se llama el Global Risk Modeling Alliance. Está dirigido a los países vulnerables, al V20. Con el concurso del Ministerio de Hacienda logramos incorporar a Costa Rica, y su GESE va a ser el punto focal técnico, pero ese es un proyecto país que lo que pretende es generar es un modelo, primero identificar las bases de datos, apoyándonos en el trabajo que ya ha hecho muy bien la Comisión de Emergencia, trabajando en conjunto para que esa data esté disponible, y generando las capacidades internas de modelación, de análisis, y poderlo implantar en alguna centro académico local costarricense. La idea es crear capacidades de gestión, de análisis y demás. Y en esa línea, ya algunas dependencias ya en la delantera, su jefe ha ido trabajando el tema de datos climáticos, un poco más adelante que los demás, pero sin duda para el sector asegurador, lo decía Carla hace un momento, eso es un tema clave. El tener eso fuertemente amarrado ayudará al sector asegurador a generar productos, a ser creíble ante los reaseguradores, que son los que al final de cuentas van a acompañar estos productos, y a complementar, y ayudaremos también pues a instituciones públicas y privadas a tener esa capacidad de gestionar sus propios riesgos y buscar las soluciones de transferencia de riesgos. Es un elemento, me parece, clave para esta política de financiamiento de la recuperación ante los eventos naturales. Entonces creo son 2 tareas grandes, fuertes, y donde esto va a permitir que ya a nivel colectivo podamos ir solucionando algunos de los problemas que aparecen en todas las charlas de abordamiento de cómo gestionar los riesgos, pero también las oportunidades que nos trae pues el cambio climático. Buenísimo. Muchas gracias, don Tomás. Nos hacen algunas preguntas que creo que de cierta manera hemos ido contestando, ¿verdad? Cómo hemos trabajado, digamos, en esos procesos de articulación entre gobierno y otras organizaciones. Tal vez me adelanto yo primero y después quien guste agregar. Por ejemplo, como sector asegurador sostenible, hemos creado 3 grupos de trabajo.
Específicamente el subgrupo de trabajo que está trabajando en estrategia climática, lo que hicimos fue primero un mapeo de las partes interesadas, ¿okay? Y al mapear las partes interesadas, identificamos que teníamos que sentarnos y entender mejor el tipo de esfuerzos y de información que tenían organizaciones como la Comisión Nacional de Emergencias, como el Instituto Meteorológico Nacional, con el Ministerio de Ambiente y Energía, inclusive el mismo Banco Central, que tiene información y proyecciones. Entonces, justamente, hemos encontrado una completa apertura y nos hemos más bien aprendido de los proyectos que ya están en curso y cómo entonces podemos ir colaborando. También hemos encontrado que hay proyectos a nivel internacional en el que se buscan, ¿verdad?, apoyar a los países más vulnerables, y ahí sí nos hemos tenido que apoyar en muchos contactos, inclusive la misma SUGESE, que nos ayuda a llegar a otras instancias para que efectivamente se invierta en un sector tan vulnerable y que tenemos ese potencial, porque además ya estamos trabajando de forma organizada. ¿Okay? No sé si alguien más quiere agregar a esta primera pregunta. O tal vez, si me permite, lo que ya señalaba, en realidad hay temas que hay que resolver de manera transversal. El de la superintendencia se está trabajando en esa línea. Vamos a dar un mensaje importante ahora que viene la clima ministerial de sostenibilidad de la OCDE en Costa Rica en octubre, y creo que es importante generar esas expectativas en el sector para seguir moviendo este asunto, pero muy de la mano con, como decía antes, Comisión de Emergencias, que hemos trabajado muchos años, como dice usted, con una gran apertura y con un gran apoyo, y buscando estos vasos comunicantes de proyectos que se van abriendo, pero que no nos majemos la manguera entre bomberos, sino irlos articulando de manera adecuada. Por eso esas mesas de técnicas nacionales van a ser muy importantes. En esto está matriculado el Ministerio de Hacienda, está matriculado el Ministerio de Ambiente, y cada vez estos temas son más de Hacienda que de Ambiente por el impacto financiero que tienen, ¿verdad? Entonces, el proceso va adelante. Y es interés de todos, ¿no? Porque también muchas veces, hace 4 años hablábamos, David, aquí que en Costa Rica, que hay a veces una baja penetración del seguro, hay a veces poca cultura, pero tenemos que todos crearla, ¿verdad? Tenemos todos crearla, y si no, buscar cómo desarrollarlos, y es responsabilidad de todas las partes. Entonces, no, buenísimo. Así lo vivimos también en Colombia, y creo, sumando a esta pregunta un tema interesante, ahorita Tomás nos mencionaba acerca de la taxonomía verde y Carla nos mencionaba algunos ejemplos de cómo incentivar el sector financiero y el sector asegurador, que hace parte de ese sector, puede incentivar mucho el desarrollo de prácticas. En Colombia se construye sostenible por los bancos que sacaron una tarifa preferencial para construir sostenible. Más allá de cualquier avance de entidades, fue ese el tema que hizo movilizar. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros damos un beneficio para constructores que tengan algún sello de construcción sostenible, y creo que eso que nos mencionaba Tomás es cómo lo aplicamos. Esa es la articulación que tanto preguntaban en el chat. ¿Cómo hacemos real esa taxonomía en nuestros procesos de seguros? Porque no tiene sentido que entonces existan actividades verdes, pero nosotros las pasemos de lado o no las utilicemos. Damos beneficios, podemos dar acompañamientos adicionales, podemos generar una tarifación diferente del riesgo, porque si hay una actividad que tiene mayor riesgo, pues tradicionalmente hemos tarifado en base a unas variables más climáticas o eventos climáticos, pero no tan ambientales, sociales. ¿Cómo involucramos eso a los números para tomar decisiones y decir, yo puedo incentivar y dar menor tasa o dar más condiciones de aseguramiento, menores deducibles y demás, en base a esas variables? Entonces, ¿cómo utilizamos lo que está haciendo el sector público para nosotros apersonarlo e incentivar? Porque este sector, si no aseguramos a alguien, definitivamente es un sector o una actividad que se va a ver perjudicada. Entonces, ¿cómo podemos acompañarlos como en esa vía? Es como generar esas sinergias que quisiera como resaltarlo de Ethel. Gracias, David. Excelente. Finalmente, ya para cerrar, doña Carla, nos preguntan en el proceso justamente de este seguro para el sector cafetalero, ¿cómo fue el proceso de incorporar la información técnica del sector? Sí,
Tuvimos que articular, como bien lo decían ahorita los compañeros, efectivamente, bueno, buscamos información climática, el Instituto Meteorológico Nacional, como les decía, también tuvimos la posibilidad de utilizar CHIRPS, que es una herramienta tecnológica de la Universidad de Santa Bárbara. El reasegurador nos acompañó y nos ayudó, y también acudimos al sector productor, a varios productores directamente, a varias entidades, los beneficios de café y los ingenieros agrícolas también, internos y externos, para lograr cruzar la información de los excesos de lluvia y cuándo causan daños en el cultivo de café en las etapas fenológicas en las que estamos ofreciendo el seguro. Entonces, fue necesaria esa articulación interna y externa para poder lograr reunir toda la información técnica necesaria. Maravilloso. Quisiera agradecerles de corazón a los señores David y don Tomás, a doña Carla por acompañarnos en este panel de discusión, por su apertura a compartir las experiencias. Sabemos que todos los días aprendemos y que realmente solo conectándonos con otros vamos a lograr estas soluciones y promover que las otras industrias desarrollen buenas soluciones. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Con mucho gusto, gracias. Un placer, gracias a ustedes. Gusto. Para cerrar, vamos a tener la presentación del señor Gabriel Pérez Salguera, que justamente está coordinando un proyecto de B20 que representa, creo que, oportunidades únicas para el sector, justamente en estos retos que tenemos como sector asegurador sostenible, para pensar de manera distinta y en el proceso aprovechar justamente esta oportunidad. Entonces, adelante, don Gabriel. Muchísimas gracias, Ethel. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, adelante, y puedes subir tu presentación también. Perfecto, voy subiendo la presentación. Usted me dice, ya están viendo. Se ve, muy bien. Bueno, no, muchísimas gracias, Ethel, por todo este esfuerzo que estás realizando y poder juntar todas esas grandes partes interesadas en este evento. Obviamente un saludo a todos los panelistas, los internacionales como Subra, también Aon, en especial para Carla, el INSE, que es compañera de trabajo, y un gran también saludo a don Tomás, referente en Naciones Unidas con toda la agenda sostenible que está haciendo en el sector asegurador. Muchísimas gracias. Hoy les quiero hablar un poco, y por dicha está este espacio que reúne bastantes personas importantes en la región, de la iniciativa U20 de Sustainable Insurance Facility, que pertenece al programa Ambiente de Naciones Unidas, pero para el sector financiero. Entonces, es una gran iniciativa que se acaba de activar y les quiero hablar un poco para aprovechar el espacio y no ir aseguradora tras aseguradora. Entonces, de una vez hoy estamos agrupando bastantes, lo cual me parece una excelente audiencia. Pero bueno, antes de entrar como en la materia específica de la iniciativa, sí me gusta como conversar un poco y hacer esta comparación, que a veces los seguros son como la sal, pero no porque nos traen mala suerte, sino porque sabemos que los seguros, al igual que la sal, muchas compañías las producen, pero la mayoría de las personas, incluyéndome, nos gustan en porciones muy, muy, muy pequeñas, o a veces añadirlas a otras cosas. Y a lo que me quiero referir es que lo han estado mencionando en esta conversación, donde también a veces puede que hace falta cultura a nivel global, cultura para entender el instrumento financiero. Y por otro lado también es una realidad, el seguro es un tema que lo conversaba con el coordinador, uno de los coordinadores de Naciones Unidas, en que a veces el seguro puede ser un poco aburrido y tal vez por eso es que no genera ese valor, porque tal vez es muy técnico, pero entonces ese es el esfuerzo que se está haciendo para ir como cambiando esa visión de cómo se ve el seguro en comparación a otras industrias. Sabemos que la industria aseguradora no ha cambiado muchísimo de hace 100 años. Es un modelo totalmente intermediado a nivel global. Sabemos también que mucho de la clase media a nivel mundial están asegurados, pero por empleadores. Pero ahí entra una de las grandes preguntas.
qué pasa con las MIPYMES, qué pasa con los trabajadores informales. A nivel global son el sector menos asegurado y protegido. Entonces, también quiero añadir que ya se están viendo los efectos en los estados financieros de todo el contexto que está sucediendo con el cambio climático. Entonces, es importante que el sector financiero también tome acciones porque eso se está acelerando cada vez más. Lo mencionaba ahora también las compañeras y compañeros. Día a día estamos viendo diferentes noticias que están sucediendo a nivel global. Hoy, por ejemplo, escuchaba yo una noticia de Chile en donde los glaciares ya incluso se están derritiendo en invierno. Eso obviamente trae grandes efectos en la temperatura del océano y trae muchísimos efectos negativos. Entonces, es una realidad que día a día están sucediendo estos eventos catastróficos. Aquí sucedió en Costa Rica hace unos días con todo lo que se pasó en la zona norte, donde vimos esos deslizamientos y donde muchos del sector, por ejemplo, de turismo, se vio afectado en la continuidad de su negocio y diferentes industrias también, no solamente el sector productivo. Ahora, ¿qué es el V20 CIF? Esto es un programa de Naciones Unidas, del Programa de Ambiente, también es una hija del V20, como lo mencionaba ahora también en términos don Tomás. El V20 está relacionado a 20 ministerios que podemos decir que crearon como una mesa de trabajo hace unos años, que eran países vulnerables ante el cambio climático y lo que empezaron a hacer es como promover estas acciones para involucrar al sector financiero en la creación de instrumentos que pudieran ayudar también a lo que se está afectando la hacienda pública para atender esos eventos. Entonces ya viene hace unos años. Sin embargo, el V20 CIF, específicamente en seguros, se aprobó ahora en la COP27. Ahora, ¿qué es la V20 CIF? Básicamente, lo que se hace es promover un programa que facilita el desarrollo de proyectos que ayudarán a países vulnerables ante el cambio climático, como lo son los países de la región en Latinoamérica, África, Asia Pacífico también, a buscar soluciones de protección financiera, pero para micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, la idea que tenemos en el V20 CIF es poder desarrollar proyectos en conjunto, poder poner nuestra plataforma a disposición del sector financiero, y el sector financiero, me refiero a todo el sector financiero, no solamente aseguradoras, para poder desarrollar esos productos que van a venir a satisfacer también tantas necesidades que está teniendo este grupo tan vulnerable que es a nivel global. ¿Por qué las MIPYMES? Porque las MIPYMES son el motor de la economía de la mayoría de los países a nivel mundial. Por ejemplo, en Costa Rica es un 37% del PIB lo que generan las MIPYMES. Entonces, si no se trabaja en acciones para poder apoyar a este segmento que es tan grande, evidentemente va a venir a afectar los modelos de negocios de todo el sector financiero. A nivel global, y no traje esta métrica, las MIPYMES realmente están siendo un sector que no está siendo asegurado, es un sector donde hay muchísimas oportunidades y tal vez voy a meter la palabra de negocio en ese sentido, pero un negocio con propósito. Definitivamente es un sector al que hay que poner la atención y es por eso que esta iniciativa está enfocada a promover estos instrumentos financieros, pero afectados por el cambio climático y poderles llevar esos seguros ágiles, esos seguros también sostenibles, seguros verdes, como se le quiera llamar. Ahora, ¿por qué el seguro tradicional le cuesta llegar a las MIPYMES? Bueno, como mencionaba al inicio, puede ser que el producto sea un producto en el cual tal vez no hay tanta cultura para las MIPYMES, pensando desde el punto de vista de la demanda, donde tal vez se vive del día a día en su flujo de caja, donde no ven un valor agregado, tener un seguro, no se tiene el conocimiento adecuado, también se ve a veces en que no hay confianza para tomar un seguro que se vaya a la indemnización, no hay productos que realmente satisfagan realmente las necesidades de las y los clientes dentro de ese segmento. Al final, un cliente centrismo enfocado. Por otro lado, tenemos la oferta. En la oferta tal vez porque no camina, porque tal vez puede que se vea que son montos pequeños de primas. También falta entendimiento de cuáles productos llevar a este segmento. También
sucede, es una realidad, falta de información relevante como tema de estadísticas, de producción y también de pérdidas, datos para poder crear esos productos. Bueno, y creo que le queda muy claro también a Aon, también a Sura, poder saber de todo lo que está relacionado a todo el tema de la captación de estos datos para crear esos productos. Entonces, definitivamente hay grandes retos a nivel de la demanda, pero también de la oferta. Ahora, cuando se crea el CIF, la gobernanza es básicamente, bueno, está promovido por el V20, que son estos 58 ministerios de Hacienda, porque al inicio eran 20 y han ido creciendo. Sin embargo, esta iniciativa no se limita a esos 58 países. Estamos abiertos a explorar oportunidades también a diferentes países donde tengan una necesidad también enfocada con lo que se busca o con lo que promueve el programa. Obviamente tenemos Naciones Unidas, el programa de ambiente. En este momento hay 151 aseguradoras a nivel global matriculadas incluyendo también reaseguradoras también de clase mundial. Entonces, la idea es poder articular sector privado, sector público, agregadores de demanda, que voy a explicar más o menos a qué nos referimos con ese término, las aseguradoras, reaseguradoras, y de dónde provienen los fondos. Básicamente en este momento estamos promoviendo, utilizando los fondos del Insure Resilience Global Funding. Entonces, que son localizados en Alemania, y con esos al final lo que estamos haciendo es poder crear notas de concepto de oportunidades de proyectos, obviamente en conjunto con diferentes actores. Después les menciono el tema de agregadores de demanda, aseguradoras, bancos, microfinancieras, cooperativas, de donde vean una oportunidad, la trabajamos en conjunto, preparamos una nota de concepto y la presentamos al fondo para esperar si hay viabilidad para poder recibir los fondos y poder diseñar y desarrollar el proyecto, el producto. A muy general, les explico que el team que está ahora, que es global, estamos comandados por Brandon Matthews, que es el coordinador global. Brandon responde a Butch Bacani, que es muy conocido acá en Costa Rica, y estamos 3 personas a nivel global manejando las regiones. Diana Chepeño, que es la compañera que está en Kenia, tenemos a Manoj Pandey, que está en India, y mi persona que estoy liderando es Latinoamérica y el Caribe. Ahora, ¿qué son los agregadores de demanda? En este tipo de iniciativa vemos mucho más fácil poder promoverla cuando vemos un agregador de demanda que representa a algún grupo específico. Por ejemplo, pensemos en un sindicato que representa a un colectivo. Entonces, ya llevándolo al tema de agregadores de demanda en esta iniciativa, es como pensar qué asociación, qué grupo, qué cooperativa representa a algún grupo grande para poder desarrollar un producto, pero que vaya a tener mucho mayor alcance. Entonces es más fácil para nosotros poder identificar ese agregador de demanda para poder, ahora sí, buscar los actores que se necesitan para el diseño y el desarrollo de la propuesta. Entonces, eso es un término importante que estoy trabajando en la región para poder definir dónde hay grandes oportunidades. Recuerdo, bueno, en mi paso por el INS, recuerdo cuando estaba FJ Orlich, que presentó la necesidad para el seguro paramétrico que se estaba proyectando crear, entonces abarcaba un grupo de productores de café. Entonces a eso nos referimos a agregadores de demanda. ¿Cuál es el modelo práctico de negocio? Vemos una combinación de B2B y también B2C, donde tenemos el asegurado, el agregador de demanda, el asegurador y la reaseguradora. Entonces, el asegurador, evidentemente, ya sea las MIPYMES, ya sea los trabajadores independientes, tenemos el agregador de demanda, entidades de los sectores privado y público que facilitan el acceso al cliente, al cobro. La aseguradora, obviamente, sabemos que son las aseguradoras, y el reasegurador también está detrás. De nuevo, esta iniciativa está muy patrocinada por reaseguradores de clase mundial. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las que nos estamos enfocando? Son 5 áreas en las que nos estamos proyectando, que básicamente la primera es identificar la industria, identificar esa oportunidad, esa MIPYME objetivo o también grupo de trabajadores y trabajadoras independientes. Después pasamos ya al desarrollo de productos para poder presentar la nota de concepto. Después, lo que queremos es ya una vez aprobado, es fortalecer los canales de distribución,
que evidentemente también viene toda una asistencia técnica, hasta de capacitación, porque de una u otra forma tenemos que acompañar a las personas que van a estar tomando estos productos, que va a facilitar y a mejorar la alfabetización financiera y también el entendimiento de los riesgos climáticos, y lo que queremos es como ayudar a cambiar también el modelo de cómo lo vean este segmento, que al final vean este seguro como un valor mucho más agregado para su negocio de protección y por todo lo que está sucediendo en el contexto del cambio climático. Entonces, ya con eso lo que se busca es poder tener este segmento mucho más protegido y también las economías al final de los países que se van a ver beneficiadas. Me preguntan mucho, ¿cuáles son los beneficios para el sector financiero? ¿Cuáles son? Los beneficios es que andamos buscando también de cómo reducir el costo y diseño de los productos en el desarrollo. ¿Con qué? Con asistencia técnica, con tecnología. Podemos trabajar en pricing, en estrategias de marketing, de comunicación para el lanzamiento de los productos. Podemos también nosotros hacer la contratación y establecer dentro de las partidas de la nota de concepto equipos del manejo de los proyectos, porque cada iniciativa va a tener un equipo de proyectos. Ayudamos también con el modelaje de productos, con toda la asistencia y expertos internacionales, con todo el networking que tiene la UNFFI para poderles llevar a las diferentes regiones ese trabajo. Sabemos que no hay aseguradoras, hay instituciones del sector financiero que no pueden llevar este tipo de soluciones solos. Ocupan un acompañamiento. Entonces, básicamente lo que queremos hacer nosotros es, de nuevo, poner la plataforma a disposición y todo el apoyo para desarrollar los productos. Y de una vez ya al go-to-market. Me preguntan también, ¿cuáles son los sectores? ¿El sector productivo? No. Podemos abarcar cualquier tipo de sector, comercio, servicios, construcción, turismo, cualquier sector que se vea afectado, eso sí, por cambio climático y que entre en las categorías de MIPYMES o trabajadoras y trabajadores independientes. Me preguntan también, pero cada país también tiene su clasificación. En realidad, nosotros no nos vamos a ir si está clasificado o no clasificado. Es también cómo se prepare la nota de concepto y cómo la justifiquemos para poder llegar a desarrollar este producto que va a beneficiar al segmento. Ejemplos de productos, ya lo hemos conversado en este panel. Muchos también están relacionados con temas de seguros paramétricos. Me gustó bastante que estuvieran también compartiendo las experiencias de Sura. Colombia ha avanzado mucho con productos paramétricos. México también hay ejemplos en El Salvador. Entonces, esta iniciativa lo que nos permite es también tener creatividad y flexibilidad para poder desarrollar y diseñar los productos. Obviamente también hay que tener en consideración la regulación, pero he visto diferentes productos, por ejemplo, desarrollándose productos ahora. Se está presentando en esta semana una iniciativa en África, no sé si es en Kenia, si no me equivoco, donde es un seguro que están creando en temas paramétricos para salud, muy interesante. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos ofrecer como esa puerta a nivel global de lo que está sucediendo en otros países, donde podemos traerlo también a la región y poder desarrollarlo. Básicamente, esa es mi presentación y yo les dejo acá mi correo. Con mucho gusto me pongo a la disposición de todos ustedes para poder explicar más detalle también la iniciativa y poder también escucharlos y ver qué oportunidades tienen ustedes que podemos utilizar nuestro músculo para poder desarrollarlos y poder llegar a las MIPYMES que están siendo tan afectadas en este contexto del cambio climático. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, si alguna de las empresas está interesada en aprovechar este beneficio y desarrollar soluciones, simplemente colocarte un correo, ¿es así? Correcto, me pueden colocar un correo o me pueden localizar aquí por Ethel, ahí está mi correo también, con mucho gusto y estaría conversando con ustedes. Buenísimo. ¿Tiempo estimado de que esté disponible esta oferta? En realidad, los fondos ya están abiertos. Esto ya viene, el Insure Resilience Fund ya está abierto desde antes de nuestra iniciativa, que ya se formalizó más, o el equipo se creó en junio completo. Sin embargo, este fondo está abierto desde antes. Ya incluso en Colombia han presentado iniciativas al fondo, pero nosotros ahora estamos intermediando para que haya un acompañamiento mucho más exacto y poder presentar notas de concepto más accurate, por decir algo.
y que al final sean aprobadas, porque sí ha pasado y que han rechazado algunas, pero por un tema técnico de cómo presentar la nota de concepto. Sí, excelente. Pues muchísimas gracias por presentarnos esta oportunidad. Para cerrar, creo que voy a solicitar a las personas panelistas que abramos cámaras y nos tomemos una foto final. Yo voy a dejar de compartir. Y con esto, darle la más cordial agradecimiento por ayudarnos a todos. David, yo creo que solo falta vos de abrir cámaras. Perfecto. Sí, agradecerles de todo corazón realmente tener expositores de primer calibre. Tuvimos más de 90 personas conectadas y en redes sociales tenemos otro poco más. Y nos quedará este contenido para el resto y decirles, aprovechemos todos estos aprendizajes y aprovechemos esta oportunidad que también nos ayudan a poder aprovechar los aprendizajes con un fondo que está abierto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Una fotita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Bueno. buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.